Muchísimas gracias. Bueno, a todo el Instituto de Derecho Informático, en este caso, bueno, en particular al profesor Antúnez y al profesor Abaladán, que me invitaron hace un tiempo a participar en esta actividad. Para mí es un gran gusto y un desafío también porque, como ustedes saben, mi formación es en Derecho Procesal, aunque me he metido un poco en este tema de la tecnología desde hace un tiempo. Siempre me interesó este abordaje, este cruce entre la tecnología y el derecho procesal a partir de un estudio que hice puntualmente una ponencia en el año 2002 y después una investigación que me tocó hacer en el año 2003 sobre el impacto de las TIC en el sistema de justicia, y a partir de ahí quedé como enganchado con ese tema y bueno, y que es cada vez más desafiante, ¿no? Por el ritmo que tiene la tecnología. En el curso un poco de esta conversación, el tema central prácticamente, fundamentalmente, es una de las formas, tal vez la más impactante de las aplicaciones de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Em, Comienzo reflexionando un poco este tema de la irrupción de la inteligencia artificial en el sistema de justicia, ¿no? Por un lado tenemos que la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Es decir, se ha vuelto tan cotidiana en nuestros usos de la vida diaria que casi que nos hemos vuelto insensibles a su presencia en nuestras actividades cotidianas. Usamos la inteligencia artificial para conducir, para realizar ejercicio, para escribir, porque la utilizamos, bueno, simplemente si utilizamos cualquier procesador de texto, tiene modelizadores de inteligencia artificial, o estamos redactando un correo electrónico y el sistema tiene una aplicación también de inteligencia artificial que nos va sugiriendo textos, etcétera. Em, y aparece la tecnología desde todo punto de vista invadiendo nuestras vidas, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, muchas ventajas, pero también tiene algunos problemas, como todos sabemos, ¿no? Hay un libro de Williams, que es un gurú de la tecnología que se ha dedicado en los últimos años a reflexionar sobre la ética en el uso de la tecnología. Y él habla del canto de sirenas, ¿no? De la tecnología, no dejarnos encantar, ¿no? Haciendo referencia a aquel momento de la Odisea, ¿no? En que Ulises se encuentra con la isla de las sirenas y bueno, y ahí corre el riesgo de que él y sus marineros sean encantados. Porque, bueno, la inteligencia artificial se entromete en nuestra vida privada, capta nuestra atención, afecta nuestra autonomía individual, nuestra capacidad de reflexión. em, de hecho, justamente este autor dice que en realidad se habla hace muchos años de que los datos son el petróleo del siglo XXI, y él dice no es el petróleo, sino la atención. Lo que se busca a través de muchísimos desarrolladores de tecnología no es tomar nuestros datos, que ya no interesan tanto, como nuestra atención. ¿Cuánto tiempo estamos enganchados de repente en una aplicación, ¿no? Así haciendo el rol con el dedo, pasando de una imagen a otra o de un video a otro. Ante toda esta irrupción de la tecnología, se han difundido debates de distintas disciplinas, ¿no? Y a mí me preocupa, en esta mirada un poco general al principio, dos riesgos que creo que se están presentando desde este punto de vista. Por un lado, la atomización de la investigación en torno a la IA. O sea, cada disciplina está investigando, discutiendo en torno al impacto de la inteligencia artificial, pero no me parece que se esté discutiendo en forma interdisciplinaria, y eso me parece que puede ser un problema. Este tipo de actividades, por ejemplo, es interesante justamente para que crucemos información sobre cómo estamos abordando los distintos problemas dentro del derecho, pero también el derecho con otras disciplinas. Y por otro lado, la multiplicación de las regulaciones. Tenemos en los últimos años una multiplicación de regulaciones por país, por sector, por región. Tenemos la reciente regulación de la Unión Europea, por ejemplo. Y bueno, todo eso me parece que también puede generar desafíos importantes. Lo cierto es que inevitablemente el futuro de nuestras vidas y en particular del sistema de justicia va a ser con inteligencia artificial. Entonces, me parece que la discusión no puede ser inteligencia artificial sí o no, porque esa discusión me parece que ya se está perdida de antemano, sino que es inteligencia artificial cómo, es decir, para qué la queremos y cómo la queremos. Y sobre ese punto
es que quisiera reflexionar centrándome en uno de los problemas, que es el tema de la valoración de la prueba. Como ustedes saben, la inteligencia artificial en el impacto del sistema de justicia, en el impacto que ha tenido, se ha visto en distintos aspectos. Por ejemplo, se utiliza la inteligencia artificial para buscar precedentes, para pronosticar el resultado de casos. Hay distintos programas, desarrollos privados de programas que nos indican, sobre todo en el sistema anglosajón, pero también en el sistema de derecho continental, sobre si existen precedentes o cuál podría ser el pronóstico del caso a la luz de esos precedentes. Se está utilizando también para la selección y evaluación del personal del sistema de justicia. Se está utilizando también como apoyo a la gestión del despacho, por supuesto, hasta hace muchos años. Todos nuestros poderes judiciales utilizan sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo de flujos de trabajo, ¿no? Workflows. En nuestro país tenemos el sistema de gestión de tribunales que funciona de esa manera, justamente sugiriendo distintos movimientos al sistema de gestión. Asistencia al usuario, por ejemplo, chatbots, formularios, simuladores. Hay países en que existen incluso en los centros comerciales posibilidades de, a través de kioscos informáticos, acceder, por ejemplo, a las principales eh, posibilidades de acceso al sistema de justicia, cómo acceder, dónde están, cuáles son las cosas, dónde obtener asesoramiento, cuáles son los procedimientos que se pueden promover, etcétera. O obtener información sobre el caso. También se está utilizando, por supuesto, para realizar actos repetitivos o series de actos. Ahí hay un paralelo que hace un autor italiano, que es Remo Caponi, entre la idea de algoritmo y la idea de proceso. Él dice, la idea de algoritmo supone justamente una orden secuenciada, es decir, una secuencia de órdenes que se van cumpliendo para obtener un objetivo o para lograr un objetivo. Y la idea de proceso tiene el mismo, se construye sobre la misma idea, es decir, la serie de pasos para lograr un propósito determinado. Entonces, dice, esa afinidad, dice Remo Caponi, entre la idea de algoritmo y proceso, hace que, bueno, la inteligencia artificial pueda darnos muchas posibilidades para simplificar y para gestionar más eficientemente la serie de actos. También como instrumento para la actividad probatoria, tema al que me voy a referir hoy centralmente en un momento, como instrumento para la actividad sentenciar. Acá está una de las cuestiones más polémicas. Voy a hablar algo de esto, pero vinculado sobre todo con la valoración probatoria. Como instrumento para la ejecución, se está utilizando también, por ejemplo, para cuando se quiere promover una ejecución, según cuál sea la vía de ejecución, seleccionar cuál sería la vía de ejecución o la vía de realización forzada más eficiente, cuáles serían los mejores bienes para llevar adelante, por ejemplo, una realización forzada, o cuál sería la mejor forma de enajenar ese bien, por ejemplo. Bueno, esto se está desarrollando también en algunos sistemas o como apoyo para las ODR y para las ADR, es decir, para los sistemas alternativos de resolución de conflictos o para los sistemas de resolución de conflictos en línea. Por supuesto que acá habría mucho para decir sobre cada punto, pero me voy a centrar ahora en la valoración racional de las pruebas. Es decir, lo que me preocupa es pensar cómo puede impactar la inteligencia artificial en el desarrollo de ese razonamiento o esa forma de razonamiento inferencial que llamamos valoración de la prueba. Como ustedes saben o habrán oído, en los últimos años existe un enorme desarrollo acerca de las inferencias probatorias y el razonamiento probatorio y cómo se construye el razonamiento probatorio. Y la conclusión a la que se está llegando en todos los estudios de derecho probatorio de los últimos años es que la valoración racional de la prueba es el único sistema legítimo de apreciación probatoria, porque es el único que se construye a partir de criterios racionales, es decir, que básicamente utilice todos los datos empíricos disponibles en el expediente, teniendo las particularidades, en cuenta las particularidades, por supuesto, de cada medio probatorio, que realice inferencias válidas, que utilice máximas de experiencia, que permita contrastar las distintas hipótesis probatorias para seleccionar aquella que aparece mejor respaldada por la evidencia, que sea coherente, etcétera. Todo esto es posible solamente en un sistema de valoración racional de las pruebas
y no en los otros sistemas que históricamente han existido eh, en los distintos sistemas de justicia. Entonces, está bien, ese es el ideal, pero lo que también tenemos que preguntarnos es cómo juzgan los jueces de verdad. Porque no podemos dejar de advertir que los jueces juzgan a partir de su experiencia, a partir de sus recuerdos también, sus intuiciones, las emociones que tienen y las preferencias, incluso ideológicas, porque eso no lo podemos ignorar. La fatiga, ahí menciona algunos factores, ¿no? Aleatorios. Su diálogo con el sistema social que integra. El juez integra un foro, el juez forma parte o está en contacto con una comunidad académica, el juez forma parte de un sistema de aplicación de políticas en sentido amplio, no lo digo en el mal sentido, forma parte de redes, eh, y todo eso influye a la hora de juzgar. Y nos revela que detrás del razonamiento probatorio no solo hay aspectos racionales, sino que hay aspectos completamente irracionales, que puede haber allí una serie de atávicos, ¿no? Heurísticos, y que pueden existir sesgos de todo tipo que incidan en la decisión del juez. Y bueno, se ha dicho en los últimos años que la inteligencia artificial nos podría ayudar a detectar y a través de luego de la detección, expulsar o por lo menos mitigar el efecto que producen esos sesgos, ¿no? Es decir, las emociones, los gustos, los prejuicios, las preferencias que pueda tener el juez. Entonces, si es así, la inteligencia artificial nos podría ayudar a trasladar, a tomar las mejores virtudes del sistema de valoración racional y a expulsar o a mitigar o atenuar los principales problemas que tiene el razonamiento probatorio. Pero, este es el lado bueno, pero el lado malo o el lado que nos debe llamar la atención es que la tecnología también puede ser un instrumento para mitigar, perdón, para potenciar o para generar nuevos sesgos. Yo ahí le menciono el caso muy comentado hace unos años del Google Translate. El Google Translate, como ustedes saben, es un sistema de traducción de Google que se ha perfeccionado muchísimo en los últimos años. Tengo un amigo eh, experto en procesamiento del lenguaje natural que se ha dedicado en los últimos años, ha hecho siempre el mismo experimento cada, unas- cada un cierto tiempo predeterminado, que es tomar un texto de Shakespeare en el inglés original de Shakespeare y ponerlo en el traductor. Y la traducción dice que ha llegado a un nivel de perfección, y estamos hablando de un inglés de hace ya unos siglos, y sin embargo el Google Translate ha logrado identificar no solo las características de la riqueza del lenguaje literario de Shakespeare, sino además el lenguaje en su época. Sin embargo, eh, también el Google Translate tiene sesgos. Fíjense lo que ocurrió con la expresión, que es una expresión en turco. Desconozco absolutamente la pronunciación del turco, así que lo voy a decir como se lee. Birem Sire, em, en turco, bir, que es la preposición, en realidad puede ser femenino o masculino y significa él o ella es una enfermera. Sin embargo, cuando se traduce desde el turco al inglés, Google Translate traduce she is a nurse, es decir, ella es una enfermera. Y si lo ponemos y lo probamos con el castellano, pone también ella es una enfermera. Yo lo probé hace un tiempo, no sé si todavía seguirá con ese sesgo. Quiere decir que el sistema supone que como la profesión es correspondiente a la enfermería, se trata de una mujer. Y en realidad la expresión en turco es neutral. Em, Se pueden poner otros múltiples ejemplos, pero pongo ese ejemplo muy sencillo para ver cómo un sistema bastante sofisticado puede, sin embargo, tener sesgos, que imaginemos los sesgos que podría tener un sistema de inteligencia artificial utilizado en sistemas de justicia. Em, es inevitable, por supuesto, recordar el caso del sistema Compass, que todos ustedes conocen, em, que desarrollado por una compañía privada que antes se llamaba Northpoint y después se llamó Equivant,
que se utiliza, es una base de datos computarizada, como ustedes saben, que se utiliza para decidir o para más bien aconsejar al que va a decidir si a un imputado se le da un régimen de libertad bajo fianza o si se le da un sistema de libertad con supervisión o si en definitiva se lo recluye en prisión mientras dura el juicio eh, a partir de una predicción de las probabilidades que tiene de reincidencia. Y el sistema trabaja con 137 preguntas que se incluyen en un cuestionario que se le hace al imputado o acusado con un puntaje que va del 1 al 10. Del 1 al 4 es riesgo bajo, del 5 al 7 es riesgo medio y del 8 al 10 es riesgo alto, ¿no? Ahí le pongo un link que se reveló en una investigación realizada por una ONG que nos lleva al formulario de Compass. Y los invito a mirarlo, seguramente muchos de ustedes lo vieron. Realmente tiene varias preguntas que son francamente llaman la atención, ¿no? Es decir, parecen ser bastante sesgadas. Por ejemplo, preguntas del tipo si cuando era estudiante recibió algún tipo de sanción, en qué barrio vive, si las personas que él conoce, su círculo de amigos, sus parientes tuvieron algún problema en la universidad, si tuvieron problemas con la ley, la zona en la que viven, preguntas de ese tipo. Lo que se ha cuestionado a este sistema fundamentalmente a partir de la investigación realizada por ProPublica, una ONG que se encargó de hacer una investigación tomando la base de la aplicación de este sistema en un condado de la Florida, es que el algoritmo se basa en supuestos de decisión que son objetables y que tienen sesgos discriminatorios que impactan en la decisión. De hecho, en el análisis contrafáctico se pudo revelar. Fíjense que imputados que se identificaban, en realidad el sistema hablaba directamente de negros, es decir, se los identificaba con esas expresiones, personas afrodescendientes que tenían más probabilidad de ser incorrectamente juzgados como personas con alto riesgo de reincidencia. Mientras que los imputados, y lo mismo pasaba con los latinos, y lo mismo, y en cambio los imputados identificados como caucásicos, blancos, entre comillas, tenían más probabilidades de ser incorrectamente identificados como de riesgo bajo. Es decir, en el análisis contrafáctico se comprobó que muchos identificados como con escasa probabilidad de volver a de incurrir en reincidencia terminaban luego reincidiendo. De esa forma se advirtió que aunque en realidad el sistema tal vez pueda no tener factores directamente racistas, tenía sesgos que reproducían una discriminación que está en la sociedad. O sea, no es una discriminación del sistema en sí mismo, sino que es una discriminación que viene desde el propio sistema social. Entonces, el desafío, naturalmente, es corregir los sesgos del sistema. Como habrán oído, el sistema fue sometido al examen judicial, pero solo llegó a las Cortes estaduales, y no llegó a la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema aplicó el cerciorari y no tomó el caso, no lo consideró de interés suficiente como para ser tratado por la Corte Suprema, la Corte Federal me refiero. El caso emblemático fue Loomis en 2017, en que la Corte de Wisconsin confirmó que la evaluación de riesgo era un factor, pero no era el único, y que además no era vinculante para el juez, y por lo tanto, bueno, se entendía que no se podía excluir el uso de esta herramienta. Y eso y la decisión de otras Cortes Supremas de Estados Unidos llevó a que, bueno, se admitiera su utilización sin inconveniente. Lo mismo ha ocurrido con otros sistemas utilizados en otros lugares del mundo. Menciono este porque es como el más emblemático. Después voy a volver un poco sobre algunas respuestas ante estos riesgos, pero la pregunta de nuevo es, ¿nos puede ayudar la inteligencia a valorar, la inteligencia artificial a valorar las pruebas racionalmente? Bueno, si tenemos en una mirada general, si tenemos en un sistema, en un proceso concreto, datos que sean suficientemente objetivables, bueno, la inteligencia artificial puede ayudar. Si podemos identificar cuáles son los datos relevantes que podemos aplicar en concreto para la decisión del caso. Eh, También nos puede ayudar a formular hipótesis probatorias
ver cuáles de esas hipótesis probatorias está respaldada en más y mejor evidencia y a seleccionar entre ellas a la que esté respaldada por más y mejor evidencia. También dice algo Nieva Fenó, el autor español, dice algo que es también no deja de ser cierto, que es que también puede ocurrir que el juez elija la hipótesis que él prefiere y que en realidad solo utilice el sistema de inteligencia artificial para ver qué respaldo tiene de la evidencia y seleccionar esa evidencia entre todas las posibles sin hacer el contraste con otras hipótesis. Pero lo cierto es que bien utilizado nos permitiría adoptar decisiones que aprovechen mucho más la densidad de la información que tenemos, sobre todo en casos complejos, y adoptar decisiones que sean motivadas con mayor fortaleza a partir de la utilización de esa gran cantidad de información que podemos tener en algunos casos. Ahora, también es interesante pensarlo respecto de cada medio de prueba. Prueba documental. Bueno, la prueba documental, la inteligencia artificial se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar la genuinidad de la prueba. Hace unos años hubo un caso muy famoso en el cual por el tipo de fuente del documento se logró descubrir que había sido falsificado en la fecha de creación, porque ese tipo de letra no existía para ese procesador en el año supuesto del documento. Bueno, algo muy fácil de detectar para el sistema, difícil para el ser humano. Los sistemas de procesamiento masivos de datos, se llama el Big Data, y la posibilidad de analizar datos y ordenar en uno o en varios documentos, o el uso de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, puede ser muy útil para procesar grandes volúmenes de texto, cuando tenemos de repente una enorme cantidad de documentos, contratos que se pueden analizar a través de este sistema y procesar con mucha eficiencia. Pero también es cierto, y se ha advertido, que el sistema puede soslayar algunos aspectos extratextuales de los documentos que son relevantes para la decisión del caso. Pongo algún ejemplo. El Código Civil nuestro dice que para la interpretación de los contratos no solamente hay que tener en cuenta el sentido de los textos y los textos dentro del contexto general del documento, sino que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el comportamiento de los contrayentes posterior al contrato, y hay que tener también en cuenta otros factores que son extratextuales y que tal vez el sistema no capta en toda su dimensión. Pero lo más complejo en los últimos años es, en cuanto a los documentos, me parece, la aparición de los deepfakes, ¿no? Porque esto ha supuesto como un viraje impresionante en cuanto a la eficiencia, a la eficacia probatoria de este tipo de documentos. Ustedes piensen que hace unos años una foto, un video, era una prueba casi inexpugnable. Si aparecía una foto o aparecía un video, bueno, sí, podría haber lugar a algunas especulaciones que tuvieran que ver con la calidad de la foto, con la perspectiva, pero la foto o el video eran pruebas de enorme eficacia probatoria. Hoy no valen nada, ¿no? Entonces, y esto es un resultado, uno de los resultados negativos de la inteligencia artificial. Es verdad que ya hay técnicas y hay aplicaciones para detectar deepfakes, ¿no? De desarrollo privado también, y que no conocemos cuál es su eficiencia tampoco, o por lo menos no tenemos fuentes contrastables para saber qué tan eficientes y con qué tipo de documentos. Pruebas de declaración. Bueno, también la inteligencia artificial nos puede permitir, como dicen Nieva y Silvia Barona, por ejemplo, en España, nos permitirían o nos ayudarían a evaluar circunstancias que puedan afectar la credibilidad del declarante, si son objetivables. Em, Hay algunos sistemas que se han desarrollado como para el asesor, fundamentalmente como apoyo a los abogados para evaluar testigos que se construyeron sobre todo en el sistema anglosajón a partir de la modelización de los factores de lo que se llaman la idoneidad y la confiabilidad en el sistema anglosajón. Esos son dos conceptos fundamentales de la prueba testimonial que se desarrollaron en realidad no pensado para esto, pero que se tomaron como modelo
son las conocidas Turnbull Guidelines, que son guías Turnbull conocidas así para cómo evaluar la eficacia de una declaración testimonial. Se tomó ese modelo para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que ayudan a evaluar las declaraciones. Evaluar las declaraciones internamente y también externamente, por ejemplo, en la corroboración de las declaraciones de esa persona con otra persona o con el resto de las pruebas, o detectar de repente algunos aspectos de la declaración que sean intentos del testigo de reforzar intencionalmente una de las hipótesis, con lo cual nos permitiría advertir un sesgo en su declaración. Por ejemplo, ahí les menciono el caso de Advocate, que es un sistema de asesoramiento experto desarrollado en el Reino Unido, en la Universidad de Glasgow, Escocia, y la Universidad de Edimburgo, que junto con la policía desarrollaron este programa que básicamente se basa en la determinación de ciertos factores tomadas de esas guías que referí, por ejemplo, para saber si un testigo es reliable, o sea, si es confiable. Acá hay algunos factores, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, el tiempo en que el testigo pudo observar al autor del hecho, la distancia que había entre el testigo y el autor del hecho, el nivel de visibilidad que existía en ese momento, la línea de observación en la que se encontraba el testigo respecto a los hechos, si el autor del hecho era conocido previamente o no por el testigo, si había razones específicas para que el testigo recordara el evento, ¿no? Si el tiempo en que observó el testigo el evento fue poco, fue mucho, qué extensión tuvo, si había errores significativos, insignificantes o no en la descripción del testigo respecto de los hechos. Son todos factores que allí se los pongo en esa este, foto tomada de la aplicación, factores que parecen ser muy razonables como forma de, bueno, detectar para cierto tipo de declaraciones, en este caso para una declaración relativa a un ilícito penal, claramente, bueno, en cuanto puede ayudarnos. Fíjense ahí cómo se modeliza a través de un esquema los dos factores, ¿no? Si el testigo es un testigo adecuado para el caso, o sea, suitable, o si el testigo es un testigo confiable, si es reliable para este caso. Y bueno, son factores que por supuesto ahí presentan simplificadamente cómo funciona el sistema y bueno, se ha utilizado como apoyo para la evaluación de la prueba testimonial. Eh, la prueba pericial. Yo quiero decir mm, algo que me parece que parece mínimo, pero que podría significar un gran avance, aún dejando de lado la inteligencia artificial en nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país tiene un registro de peritos. Ese registro de peritos se construye a partir de presentaciones que hacen los peritos ante el Poder Judicial, en la cual acreditan cuáles son sus méritos. Hay un formulario que se completa, que está disponible, ustedes lo pueden ver en la página del Poder Judicial, que requiere la acreditación de los méritos de las credenciales del perito. Sin embargo, lo que nos llega a los operadores, tanto a los jueces que tienen la lista como a los abogados que accedemos a la lista, es el nombre del perito, sus datos, bueno, domicilio, teléfono, y la disciplina o subdisciplina en la que puede periciar y eventualmente bueno, la zona en la que trabaja y las categorías en las que la Corte los ubica. Pero no está toda esa información muy valiosa que el Poder Judicial la tiene. Entonces me pregunto, ¿no se le debería exigir al perito cuando se presenta que consienta que todas sus credenciales sean puestas a disposición de los operadores de justicia para que al momento que vamos a designar un perito, todos podamos ver cuáles son los méritos que el perito tiene, cuál es su formación específica, cuáles son sus publicaciones, etcétera, etcétera? Bueno, si estos datos estuvieran disponibles para todos los operadores, lo cual es bastante fácil de implementar, el sistema de inteligencia artificial nos podría ayudar muchísimo a evaluar las credenciales del perito. Por ejemplo, detectar méritos sobrevaluados o méritos inexistentes que pueda tener el perito. Descubrir plagios
o utilizaciones poco escrupulosas de las fuentes del dictamen, ¿no? Es decir, por ejemplo, buscar a ver si las citas que realiza el perito en su dictamen se corresponden, son verdaderamente, vienen de fuentes confiables, si está contrastado, si esas referencias que se hacen a opiniones de X autor o realizadas en X publicación son realmente existen, si el dictamen del perito es coherente con publicaciones suyas o con dictámenes previos suyos, si los dictámenes estuvieran disponibles, los dictámenes que se realizan en cada caso, por supuesto la coherencia con el resto de las pruebas. Nieva Fenol propone la objetivación de los criterios Dobbert, que como habrán oído son los criterios que ha desarrollado la Suprema Corte, la Corte Suprema de Estados Unidos hace ya unos cuantos años para definir cuándo estamos ante una prueba científica y cuándo no. Bueno, Nieva dice, podemos objetivar esos criterios, por ejemplo, para controlar la calidad de la pericia, pero bueno, esto me parece que nos puede ayudar en muchos sentidos, pero también tiene sus riesgos porque nos podría, si tomamos esos datos que nos dé el sistema como conclusiones definitivas, podría ser que termináramos descartando resultados fiables del dictamen o que tomemos como aceptables conclusiones que no tienen en realidad ningún sustento. Entonces, ya encarando eh, hacia el final de la exposición, me parece que si pensáramos en alguna regulación o en el diseño de algunas ideas centrales sobre el uso de la IA en los sistemas de justicia, tendríamos que preguntarnos primero para qué queremos la IA en los sistemas de justicia. Y a esta pregunta creo que la respuesta es que solo la deberíamos admitir para lograr, perdón, mejores formas de administración de justicia. O sea, sistemas de justicia que sean más eficientes, que den respuestas previsibles y razonables, que nos ayude la IA a evitar decisiones contradictorias. Todos esos son motivos razonables para utilizar la IA en el sistema de justicia. Pero lo que no podemos admitir es que sea un instrumento para reproducir o acentuar sesgos inadmisibles. Ahora, ¿cómo evitamos eso? Bueno, ahí se plantean los debates, ¿no? Tenemos que controlar cuál es el personal que elabora el algoritmo, cómo controlamos el funcionamiento. Creamos organismos de control al modo de las entidades certificadoras que se existen, por ejemplo, para la firma digital, entidades certificadoras de los desarrollos de los programas de inteligencia artificial que puedan, por supuesto, bajo un régimen de confidencialidad, por supuesto, para proteger los derechos del desarrollador, si el sistema es confiable, si el sistema se construye, el algoritmo se construye en base a datos suficientemente objetivables, plurales, etcétera. Bueno, también tenemos que pensar en la protección de los datos personales, ¿no? Em, pero en segundo lugar, además, el uso de la tecnología tendría que siempre respetar la idea básica de proceso. Y eso supone, por un lado, acceso universal a la tutela. No puede ser que las personas vulnerables que tengan dificultades para el acceso se vean expuestas a un uso inadecuado de la inteligencia artificial, que no puedan, no tengan herramientas para poder controlar el desarrollo de decisiones que se tomen con inteligencia artificial. También está el problema de afectaciones al derecho de defensa. La doctrina procesalista ha analizado en los últimos años cómo se resignifica el derecho de defensa cuando en realidad no solamente tenemos que controlar la decisión de una persona humana, sino que tenemos que controlar cómo construyó el juez el razonamiento a partir del uso de un sistema de inteligencia artificial. Es decir, hay que ver cómo es que la máquina ayudó al juez a sentenciar. Eh, Otra pregunta que tenemos que hacernos es, eh, ¿hay consentimiento social? Una pregunta que se realiza una autora polaca para transferir las decisiones o para fundar principalmente las decisiones de los jueces en un sistema de inteligencia artificial. Eh, Hay límites normativos que tenemos que, me parece, ir construyendo y algunos ya se están construyendo, ¿no? Por ejemplo, la recomendación UNESCO del 2021 dice que siempre se tiene que establecer un sistema con responsabilidad final de los seres humanos.
Es decir, que la responsabilidad última es de la persona y que existe además un deber de rendir cuentas, ¿no? Em, por otra parte, si pensamos en la idea de juicio justo, esta es una idea desarrollada por la doctrina europea a partir de la Convención Europea de Derechos Humanos. La idea de juicio justo excluye la posibilidad de que se adopten decisiones que se aparten de la verdad de los hechos y del derecho aplicable al caso. El uso de deepfakes como evidencia, evidentemente que afecta, al alejarse de la verdad de los hechos, afecta el derecho a un juicio justo. El problema de las alucinaciones del sistema de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ya se han dado muchos casos en que varios abogados han sido sancionados en el sistema anglosajón por utilizar o citar precedentes que les proporcionó el sistema de inteligencia artificial que en realidad no existen, son falsos. Bueno, esas alucinaciones también afectan ese mismo derecho al juicio justo, el uso indiscriminado de fuentes que pueden no ser confiables. La imparcialidad también se puede ver afectada porque ahora el problema no es solamente quien juzga, sino quien hace el algoritmo. ¿Mm? Hay un reporte que a mí me pareció muy interesante de la House of Lords de 2017 del Reino Unido, que propuso solo licenciar sistemas que satisfagan ciertos test básicos, que tengan un alto grado de inteligibilidad de poder controlar cómo es que se toma la decisión, pero además proponen allí utilizar fuentes de código abierto. Bueno, en la Carta Europea del 2018, que es un documento muy bueno también sobre este tema, se dice, y creo que es correcto, que es muy poco probable que empresas privadas desarrollen un código completamente abierto, porque esto iría contra el software comercialmente protegido. Ahora, sí tal vez podemos exigir que la información, como decía hace un rato, se comparta con órganos encargados de auditar el sistema, que existan auditorías aleatorias, certificaciones permanentes por sistemas independientes. Podemos pensar en órganos públicos de control. Algunos autores como Nieva proponen más desarrollo de algoritmos públicos. Ahí ya es bastante más complejo y es una posibilidad que parece hoy bastante más remota. En el año 46, John von Neumann, que fue uno de los mayores desarrolladores de la informática, eh, pero que también, como varios de los físicos que trabajaron en esa época, fueron de los que dieron mayores elementos y desarrollaron mayor conocimiento científico para la creación de las bombas, fundamentalmente la bomba atómica. John von Neumann decía, estoy pensando en algo mucho más importante que las bombas, cuando estaba trabajando para el desarrollo de las primeras computadoras. Y él decía, estoy pensando en computadoras. Y hay una referencia que hace George Dyson en un libro que recomiendo eh, enfáticamente, que es La Catedral de Turing de 2015. Dice una reflexión que me parece muy interesante. Dice, no es casualidad que la más destructiva y la más constructiva de las invenciones aparecieran exactamente al mismo tiempo. Solo la inteligencia colectiva de los ordenadores podía salvarnos de los poderes destructivos de las armas que estos nos habían permitido inventar. De ese barro nacen las computadoras, y eso nos debe llevar a reflexionar sobre el doble, o no como la doble cara de Jano, ¿no? Es decir, los riesgos que tiene, por supuesto las ventajas, pero no dejar de darnos cuenta que también hay riesgos que tenemos que enfrentar. Y tenemos que, me parece, concluir que el único enfoque que se puede respaldar al momento de diseñar una política pública sobre el tema del uso de la IA en los sistemas de justicia tiene que ser antropocéntrico, es decir, el que procura el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en las personas. Y me parece que para eso los expertos en derecho y de otras áreas sociales, y también por ejemplo, sociología, por ejemplo, tenemos que estar dispuestos a estudiar, a pensar y debatir estos temas con otras disciplinas, como decía al principio, con los informáticos, con los matemáticos, con los ingenieros de sistemas. No podemos dejar este tema librado a los demás.
Es necesario, sí, pensar con alguna dosis de audacia, pero también de ponderación y sobre todo de compromiso. Ahí pongo porque pocas veces las puertas de la academia, me parece, fueron golpeadas tan insistentemente, exigiendo respuestas claras en tiempo de definiciones impostergables. Hay algo que dice, y con esto termino, una profesora argentina que es Andrea Meroy, procesalista rosarina. Ella dice, no hay que tener ni ilusiones utópicas ni pesadillas distópicas con este tema, pensar que todo va a ser genial y que todo va a ser malo. La inteligencia artificial está y va a estar en los sistemas de justicia, ya se está utilizando, pensemos que más allá de que desarrollemos sistemas públicos de uso de la IA en los sistemas de justicia, ya hay un sistema negro, para decirlo de alguna manera, que funciona hoy en los sistemas de justicia. Entonces la inteligencia está y va a estar. Solo tenemos que reflexionar cómo y qué podemos hacer para que su uso permita tener un mejor sistema de justicia. Bueno, yo termino por acá y por supuesto estoy abierto a las preguntas, las discusiones que quieran tener con mucho gusto. Muchísimas gracias, profesor. Excelente exposición, tremendamente interesante. Vamos a abrir ahora justamente esta instancia de intercambio. Me he apuntado a algunas cuestiones que resultan francamente removedoras y relevantes, obviamente, analizar los aspectos valorativos de la prueba en esta época de transición que tiene la inteligencia artificial. Pero mi pregunta o consulta va un paso previo a esa instancia que usted bien consignó, y me refiero a la incorporación formal de pruebas frente a las crecientes capacidades de la IA generativa, donde cualquier documento, como usted bien dijo, ¿no? Cualquier imagen, cualquier video se puede crear de forma cada vez más convincente, donde todo lo que perciben los sentidos queda en tela de juicio, donde los eventuales peritajes o son bien imposibles técnica o económicamente, donde los sistemas preventivos basados justamente en la inteligencia artificial parecen quedar rápidamente invalidados, ¿no? Porque justamente la técnica va aumentando la espada frente al escudo en esta materia, y si bien necesarios cambios en el futuro en los requisitos formales de la presentación de la prueba, ve la utilización de software que resulten en una suerte de herramienta indispensable, una suerte de nueva oficina actuaria en cuanto a la recepción de los medios probatorios, o si el derecho directamente debería considerar la decadencia probatoria de gran parte de los medios de prueba documental, como una realidad frente a, me imagino que ya está empezando, ¿no? Infiernos de impugnación de medios probatorios frente a la indistinguibilidad de esos elementos, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor, por los conceptos y la pregunta que por supuesto es muy interesante y muy difícil de responder, porque la verdad es que es efectivamente así, es como una carrera de postas en la cual los sistemas se van superando a sí mismos, aparece el antídoto y de vuelta aparece el virus y de vuelta el antídoto y de vuelta el virus y así vamos sucesivamente. Y es muy difícil porque la verdad es que hay momentos en que la tecnología se vuelve inasible para las personas medias, ¿no? Hay un gran riesgo de la famosa brecha digital, ¿no? De que fácilmente en poco tiempo muchos nos podamos convertir en analfabetos totalmente, porque el sistema va tan rápido y desafía nuestra comprensión. Pensemos, por ejemplo, en los desarrollos de los non-fungible tokens, ¿no? Es decir, creaciones que tienen hasta valor artístico y a uno le parece como algo inconcebible, y creaciones realizadas con ese sistema se venden en el mundo. A ver, y nosotros pensamos que eso es muy lejano, y hay personas en el Uruguay que hoy trabajan creando esos productos artísticos. Hoy tenemos desafíos como el litigio en el metaverso. Se planteó hace poco un caso en Estados Unidos de un pintor, un artista en el metaverso que hacía creaciones artísticas, básicamente pinturas en el metaverso,
y que hacía creaciones artesanales en el metaverso, y una de las creaciones que hacía en pinturas y en artesanías era imitaciones de cartera Louis Vuitton. Y Louis Vuitton hace un juicio por el uso indebido de la marca en el metaverso. Y bueno, esto nos genera evidentemente desafíos muy importantes. Y bueno, y evidentemente el desafío de que la posibilidad de que se puedan crear documentos que tienen una fiabilidad absoluta. Uno lo mira y realmente cuando se hace con buenos programas es muy difícil determinar eh, y si realmente son fiables o no son fiables. Es absolutamente imposible para las posibilidades de la persona humana, eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿cómo desarrollar? Porque yo realmente veo como poco probable que las oficinas públicas puedan hacer ese control. Si justamente los desarrolladores privados van en esa carrera, en la cual no se puede en definitiva asegurar que los antídotos que se han creado sean fiables, ¿cómo podemos pensar que el sistema público puede estar en condiciones? Me parece que por lo menos durante un buen tiempo vamos a coexistir con las dificultades de no poder saber en grado de probabilidad razonable si esas evidencias realmente son auténticas. Yo no veo que haya una solución en el corto plazo. Por supuesto que los problemas no se van a plantear en la mayoría de los casos, ¿no? Porque en la mayoría de los casos probablemente eh, en los litigios comunes, en los que tal vez el respaldo documental de ese tipo no tenga tanta relevancia, puede ocurrir que la mayoría no pase nada y no tenga ninguna relevancia ese problema. Pero hay casos en los que realmente va a ser un problema relevante y al que yo no le veo soluciones en el tiempo cercano. Porque tampoco me parece que la solución sea excluir esa prueba, porque evidentemente eso significaría cercenar el derecho fundamental a la prueba, ¿no? También creo que tenemos que, y con esto termino y le cedo la palabra a María Luisa, yo también me parece que tenemos que eh, reforzar, me parece, el control del ejercicio profesional de los operadores. Es decir, los operadores que utilicen sistemas que después se detecten como sistemas falsificados, bueno, tendrán que también justificar que ellos fueron engañados en su buena fe por la parte. Pero si utilizaron intencionalmente documentos creados artificialmente, deepfakes, bueno, me parece que tendría que haber responsabilidades para los operadores también. Pero bueno, Totalmente. es Cuando le vengan al estudio con los documentos, su cliente le diga, esto fue lo que pasó. Ah, qué momento para el eh, profesional. cómo determinar, ¿no? Claro, porque tampoco los profesionales tenemos posibilidades hoy. Pero Sí. bueno, también es cierto que, bueno, uno, por lo menos la mayoría de los profesionales, conocemos nuestros clientes, sabemos quiénes son, sabemos las cosas que nos pueden traer, pero en otras formas de ejercicio profesional puede ser más complejo. Tengo a María Luisa y luego a Santiago, y luego vamos a leer un poquito los mensajes que están en el chat. María Luisa, el micrófono. Hola, ¿sí me escuchan ahora? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Gabriel por tu exposición, realmente coincido, hay un solo aspecto en el que no coincido, que es con la Carta de la Unión Europea en materia del software libre. O sea, nosotros como país tenemos una norma que establece para el Estado la preferencia por el software libre. Yo creo que es la única forma de llegar al código fuente y que las empresas privadas, si no quieren liberar el código, no pueden proporcionar soluciones informáticas al Estado, por lo menos al Estado. De alguna manera, salvar lo institucional, porque me parece que el salvataje de lo institucional y del rol de la justicia y de la fiscalía y de lo que de todo y de la administración tiene que estar
Ahora después que uno opte por comprar una solución diversa que pueda tener privativo, bueno, es una decisión individual del profesor, del profesional. Puede ser más o menos aplicable y uno se hará cargo y tendrá su derecho a recurrir contra el proveedor. Me parece que el tema va por ahí. No veo cómo el Estado puede aplicar justicia utilizando una herramienta a la que no puede llegar al fondo, porque en definitiva cuando hay un problema con un magistrado se hace un sumario, se investiga, se buscan las causas. Y por otro lado, lo que tú decís también es cierto, en la medida que los profesionales no van a estar generalmente a la altura especialmente los mayores, de repente los últimos que han tenido más, que son nativos digitales o cuasi, van a tener más elementos o formados, o sea, van a tener más elementos para discutir estas cosas, pero pasa lo mismo que pasa con la prueba, con un mail o un WhatsApp, que en definitiva muchas veces no se discute y pasan porque simplemente la contraparte no se opuso. O sea, y cada vez pasa menos, pero solía pasar que decía, no, tengo un mail, y bueno, y venía el cliente y te decía, no, tengo un mail que me mandó, y bueno, pero el mail no es no es un elemento de prueba. Y además hay otro problema, es que la propia tecnología va creando los antídotos, y eso, o sea, las formas de evitar que la propia inteligencia artificial eh, pueda demostrar su uso. Entonces tenemos una serie de problemas ahí que institucionalmente creo que deben estar en el tapete. No sé cómo ni cuándo, y creo que las soluciones yo no llego a verlas por una cuestión de calendario, pero esto es un tema que a mí me tiene muy preocupada. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Sí, es correcto, pero también hay que pensar que más allá del enfoque institucional que por supuesto cada país tiene que tomar en su definición de políticas públicas y cómo encara el tema, punto en el que nuestros países están trabajando, por lo menos ya se están desarrollando en todos nuestros países algunas líneas generales de políticas públicas, aunque también hay que tener cuidado con la dispersión y la heterogeneidad que se puede generar con todo esto. Pero el problema está y me parece que lo más difícil de controlar es lo que yo hace un rato decía, el uso negro, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Cómo sé yo que si, es decir, por supuesto que podemos establecer controles, podemos decir que el juez tiene el deber de explicitar en la resolución si utilizó un sistema de inteligencia artificial, ¿ah? Y qué sistema utilizó? Bueno, eso podría ser una posibilidad, ¿no? Para que el juez que utiliza ese sistema, algunos lo han hecho ya, en algunos lugares del mundo. Yo he visto algunas resoluciones en algunos lugares que el juez dice, utilicé el sistema X para trabajar en el desarrollo de la resolución. Y bueno, nosotros el otro día en uno de los talleres estuvimos trabajando en ese tema, les pusimos, les dijimos a los chicos que le dieran los insumos al sistema de inteligencia para que proyectara un decreto, básicamente un decreto de trámite nada más, que era una providencia ante una solicitud de citación en garantía y después la empezaron a analizar y empezaron a advertir que los sesgos, ¿no? Y cómo según el prompt que le daban al sistema de inteligencia artificial iba creando una decisión más o menos perfecta. Y bueno, fue muy interesante verlo, porque nos permitió tener reflexiones sobre ese tema que aportaban los chicos con una mirada, justamente por ser nativos digitales, con una mirada mucho más fresca que la que podemos tener nosotros. Muy bien. Tengo a la mano levantada a Santiago Camejo. Profesor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, felicitarlo por la exposición, muy interesante. Yo creo que ya ni siquiera es un tema del futuro, es un tema de hoy en día. Todo este tema, lo que usted nombró de los NFTs, está aquí instalado ahora mismo
en Uruguay, ni hablar de la inteligencia artificial, todo el tiempo la estamos utilizando. Y me interesó algo que usted dijo que hacía referencia a que hubo observaciones a abogados en el sistema anglosajón por haber utilizado en sus alegatos o argumentos inteligencia artificial. También así veo que están habiendo problemas en Estados Unidos, por ejemplo, con inteligencias artificiales que manejan los autos. Algunos autos, no todos, ¿no? Especialmente los Tesla. ¿Cree usted que estamos ante, esta es una pregunta que le quiero hacer, que estamos frente a un desplazamiento de la responsabilidad en caso de, por ejemplo, un accidente de tránsito? Muchas gracias. Bueno, gracias por los conceptos y la pregunta. A ver, el tema de la cita de precedentes se ha dado en el sistema anglosajón, también se ha dado en Brasil. Para poner un ejemplo más cercano, como ustedes saben, Brasil utiliza un sistema de precedentes judiciales desde hace un buen tiempo y ya se ha dado, bueno, algunos sistemas de inteligencia artificial, no quiero mencionar ninguno, cuando se le pide que citen precedentes judiciales, si los encuentra, los proporciona y si no los encuentra, los inventa. Y los inventa con un nivel de fiabilidad que parecen realmente precedentes realmente auténticos. Y muchos abogados lo que hicieron fue tomar esas referencias a precedentes ojo, como primera búsqueda puede estar bien. Es decir, es un método más para llegar a la información, pero después requiere el contrastar. Bueno, a ver, vamos a buscar esos precedentes. ¿Están en las fuentes oficiales de precedentes? Encontramos referencias bibliográficas, artículos, citas de artículos. Perfecto. Vamos a la fuente. ¿Existe ese artículo? ¿Realmente el artículo dice? Bueno, entonces me parece que lo que hay que buscar es fomentar el uso responsable. Estos abogados fueron, ojo, en sistemas con colegiación obligatoria, ¿no? Y con tribunales, con sanciones. Como ustedes saben, el sistema anglosajón se basa en la confianza, el sistema de justicia, y el operador que traiciona la confianza del sistema de justicia tiene sanciones durísimas, ¿no? Em, bueno, eso es un modelo que es interesante justamente para controlar y evitar que las alucinaciones del sistema impacten en el sistema de justicia. Después, sobre la responsabilidad por los defectos que puedan tener los sistemas de inteligencia artificial de autoconducción, la verdad que no tengo una opinión específica, no es un tema que haya estudiado, pero, pero son desafíos trascendentes, sin duda, eh, pero la verdad es que no tengo una opinión específica sobre eso. Muchas Bien, gracias. vamos a leer algunos mensajes y si quieren una última pregunta para redondear. Tenemos acá al profesor Bruno Mentasti que dice muchas gracias, muchos agradecimientos, ¿no? Profesor Gabriel Valentín, como siempre es un placer escucharte. Además, toda la información excelente. Rescato la necesidad de juntarnos todas las disciplinas para construir el tema juntos y no cada uno en su pequeño espacio. Abrazo a la Gracias, distancia. Daniel. Muy interesante la exposición. Señala Casilda Echevarría. Alejandro Mateo, realmente sin ningún desperdicio escuchar esta exposición. Agradezco mucho la instancia. El doctor Julio Rado, muy buena ponencia. Gracias, profesor Valentín, por tener conceptos y por generar el desafío de reflexionar sobre el tema. Francia González, nuestra profesora del instituto, muy interesante la exposición y la necesidad de contemplar el enfoque procesal en la utilización de la inteligencia artificial y las consecuencias legales de su mal uso. Muchas gracias. Rodrigo Alexandre, no solo me preocupa la veracidad de la prueba, sino también el volumen de prueba que se puede generar, que también es cierto que es otra problemática, porque la capacidad de generar, no solamente en calidad, sino en cantidad, es otro elemento relevante. Me imagino procesos de familia con cientos de fotos y fotos Sí, sí, y las consecuencias que eso puede tener. Bien, sí. Muchas eh, gracias a eh, todos. salvo que haya algo más, vamos a proceder a agradecerle al profesor por la excelente exposición y por el uso extraordinario de los tiempos y obviamente que quedan invitados para la próxima sección
que va a ser en unas semanas. Vamos a tener a la profesora Bugallo y al doctor Andrés Blanco también con nosotros en las próximas dos instancias. Así que saludos a todos y todas y nos estamos viendo pronto. Saludos. Gracias, muy Gracias, amable. excelente, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muy buena como siempre.